Buenas tardes, profesora. A continuación paso a presentar el mapa conceptual que elaboré con algunos conceptos que consideré más importantes dentro del desarrollo de la unidad 1, 2 y 3 del ramo Fotografía en Diseño. La fotografía en griego significa escribir o grabar con luz, pues es la incidencia de una fuente lumínica sobre una superficie. La fotografía es producto de años de desarrollo, descubrimiento, investigación y búsqueda de distintos factores químicos, ópticos y tecnológicos. Químicos debido a que es un proceso de grabación con luz sobre un sustrato, ópticos debido al redireccionamiento de la luz y tecnológico asociado a la mecánica de los dispositivos con los cuales se toma. La fotografía se inicia en el siglo III a.C. con la cámara oscura. Es la primera captura de una imagen. Pero la primera fotografía en sí es considerada vista desde la gran ventana en Le Gras de Joseph Niepce en 1826, ya que fue la primera captura permanente sobre un sustrato. Otro hito importante es la cámara y el rollo flexible de 1888 de George Eastman, la cual era móvil y rápida, permitiendo la democratización de la imagen, debido a que esto nos permitió conocer realidades que hasta ese entonces eran desconocidas, siendo un cambio de paradigma social y cultural tanto en arte, información y ciencia, pues esto también nos dio acceso a tener tomas del espacio o incluso microorganismos que hasta ese entonces habría sido imposible conocer si no hubiese sido mediante estas imágenes. Bueno, la fotografía se compone de bases de composición, los cuales son elementos formales del arte o principios de diseño. Los elementos formales del arte son el punto, la línea, la forma y la figura, el volumen, el espacio, la textura, la luz y la proporción. Mientras que los principios de diseño son el ritmo y la repetición, el énfasis, el movimiento y el equilibrio. Respecto al punto y la línea, podemos decir que existen verticales, horizontales, diagonales y curvas, cada una asociada a una expresión diferente. Mientras que en forma y figura tenemos el cuadrado rectángulo, que representa una figura estática, pesada y estable. En diagonal el desequilibrio del movimiento. En círculo u óvalo centra la atención. Un triángulo estable está asociado a la direccionalidad y en diagonal al dinamismo. Por otra parte, podemos decir que también existen distintos tipos de fotografía, los cuales pueden ser retrato, documental, publicitaria, moda, prensa, artística, entre otras. La fotografía se elabora mediante dispositivos análogos o digitales, que valga la redundancia, poseen sensores análogos o digitales, que indican la exposición para controlar diafragma, obturador, ISO y objetivo. Respecto al diafragma o apertura, podemos decir que una mayor apertura se asocia a la letra "-f", que significa una menor profundidad de campo y una mayor entrada de luz, mientras que una menor apertura está asociada a la letra "+f" y significa una mayor profundidad de campo y una menor luz. El obturador se asocia a una captura en movimiento, mientras que el ISO a la velocidad de captura del sensor. El objetivo, asociado al lente, puede ser de gran angular, neutro a medio o teleobjetivos. Podemos utilizar luz natural o luz artificial creando distintos efectos, ya sean de transición, dura suave, intensa difusa, cobertura y temperatura, mediante modificadores que pueden dirigir o difuminar la fuente lumínica. La fotografía es un tipo de lenguaje visual que permite expresión y comunicación a través de un sistema de signos asociados a la visión del entorno y de uno mismo. La fotografía profesional se construye. Para esto es necesario tener una idea clara, una dirección de arte en la cual se buscan los referentes y elementos necesarios para llevarla a cabo, la producción, que también se relaciona con los insumos y las locaciones, la sesión fotográfica en sí, el traspaso a una fuente en la cual luego se edita y se procesa la imagen, y finalmente la postproducción, que se relaciona a la selección del material final. Y bueno, la fotografía también tiene algunos elementos que tienen que ver con composición, asociado a la configuración, el encuadre, asociado a la selección, el color, asociado a la expresión, el punto de vista, asociado a cómo lo veo y cómo me muestro, y el foco, que tiene que ver con la intencionalidad.
Respecto al encuadre, podemos decir que existe el encuadre cuadrado, horizontal o vertical. Y en cuanto al color, existe la claridad, el matiz y la saturación. Bueno, profesora, a continuación paso a presentar la bibliografía de mi trabajo. Unidad 1, Unidad 2 y Unidad 3. Espero que mi trabajo sea de su agrado. Que esté muy bien. Hasta luego.